En el capítulo de hoy estrenamos una nueva sección en la que otra gente nos contará cosas interesantes sobre su día a día en nuestras entrevistas viejunas. Iniciamos esta sección con Diego García, que nos hablará, entre otras cosas, de cómo entiende él el paganismo nórdico. Vamos con la entrevista. ¿Quién es Diego y a qué se dedica y dónde ejerce su trabajo? Bueno, a ver, Diego es una persona como cualquier persona que existe en el mundo, nada especial, pero bueno, para algunas personas le parece una persona singular porque hace cosas raras. Entre esas cosas raras, seguir una religión de hace 1000 años, supuestamente cancelada hace 1000 años atrás, de los vikingos. Pero aparte de esas cosas extrañas, también hace otras cosas extrañas como haber estudiado Bellas Artes, hacer ilustración, también estudió lingüística, bueno, lengua y literatura, se le da por escribir, tiene una novela publicada y bueno, en sus ratos laborables, que no le queda otra que hacer para poder llegar a los garbanzos día a día, pues se dedica a ser profesor de castellano para refugiados, para una empresa que colabora o que da servicios a la CEA, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Qué es el Asatru? Ausatru, bueno, es el término moderno para hablar de la reinterpretación de una religión que existía desde la Edad de Bronce hasta, digamos, la cristianización de Escandinavia. Prácticamente el último reducto sería por el siglo XI, aunque tenemos testimonios hasta el siglo XIX, o sea, pequeñitos reductos de resistencia de esta religión que originariamente se le atribuía a los pueblos germánicos, no como lo entendieron los romanos, pero los romanos incluían a los eslavos otra cosa aparte, y luego se desarrollaría en el periodo más conocido, el periodo que le llaman vikingo, un mal término, pero Ausatru sería la recuperación o una de las corrientes que recupera esta antigua religión e intenta, dentro de lo posible, con las limitaciones de la información que disponemos y con el contexto en que vivimos, a nuestro tiempo, ¿no? Entonces rendiría culto a dioses como Odin, Thor, Loki, todos esos dioses los más conocidos. Ya sé que en Marvel también la gente lo conoce por Marvel, pero aparte hay más mundo más allá de Marvel. Nosotros intentaríamos rendir culto a los dioses originarios, no a los demás. ¿Qué relación tienes tú con lo que es el mundo Asatru y bueno, y qué te introduce en esta religión? A ver, yo voy a empezar cómo me introduje en esa religión, de la forma más surrealista que puede hacer cualquier persona que sea entrevistado por ti. Tiempo atrás estaba interesado por el mundo celta y por el mundo mágico en general, y cayó en mis manos un libro que yo detesto, que he criticado, aunque lo leo y lo utilizo como fuente, que es Futhar de Edrek Thorsson. Bueno, es como mi querido amigo que le doy las collejas. Entonces, el Edrek Thorsson tenía en su última sección, hablaba de la religión Ausatru, y me llamó bastante la atención cuando, leyendo su libro, llegué a entender o ver que en la religión esta coincidía más con la manera espiritual que buscaba o entendía del mundo, y me encajaba mucho mejor que otras cosas que había leído o estaba explorando. Eso lo iba dando vueltas hasta un día fui a una montaña aquí que es en Cataluña, se llama Siurana, que es una montaña bastante singular, con un amigo a pasar una noche allá, y bajando de haber pasado la noche escuchando a Manowar, dije sí, Manowar me inspiró y dije, me hice Ausatru, como no podía ser de otra manera. Dentro del Asatru, ¿cuál es el concepto de dioses y qué relación tenemos los mortales con ellos? Bien, tema muy complejo. Acabas de dar uno de los problemas más controvertidos del tema de Ausatru, porque no hay una concepción única ni una forma única. Por ejemplo, hay algunas personas que conciben a los dioses como entidades propias con autoconsciencia y que que se le atribuyen lo que históricamente o se supone que eran. Hay otras interpretaciones más modernas que lo asocian a estas teorías de Carl Jung de los arquetipos. Representarían arquetipos de algo superior que sería más universal de alguna manera. Hay gente que interpreta a los dioses como formas de la naturaleza, simplemente que serían manifestaciones personificadas de la naturaleza. Y también podríamos que hay una postura más atea,
que habría una que encajaría este postulado, este punto de vista más naturista de ver como forma de naturaleza, y otros que puramente posturas moral, ¿no? Que ven como un referente cultural moral, o sea, una forma de ver el mundo que encajaría ética de vivir con relación, con equilibrio con la naturaleza. Y muchas veces las personas que siguen esta postulado así más morales son gente que normalmente son descendientes de los... y entonces viven en los territorios históricos, y claro, ellos conectan su historia un poco de su pueblo con estos dioses, ¿no? Pero simplemente a nivel moral. ¿Cómo conectar con los hombres? Claro, aquí depende de la postura que adopta cada uno. Si una persona adopta una postura ateísta, obviamente pues tiene una relación de amistad. Por ejemplo, si lo tenemos en cuenta en cómo se concibe lo que vemos en la Edda, los dioses no se plantean o no los percibimos como entidades superiores a las que humillarse o como ocurre en las religiones abrámicas, sino que serían como hermanos, como familia, pero más poderosos, ¿no? Entonces las personas que se acercan a ellos es como dirigirte a un familiar, un padre o alguien que te ayuda y que tienes una relación, ¿no? Pues si adoptamos una postura un poco más, digamos, arquetípica, funcionaría quizás algo más, un poco como las religiones orientales, ¿no? Como una especie de algo más onírico, más simbólico. Entonces la relación sería simbólica, un lenguaje simbólico con los dioses. La otra sería más directa, esta sería más a través de los símbolos como medio de comunicación. Y las posturas más animistas o más de relación con la naturaleza lo verían como algo, digamos, prácticamente como cuando ves un rayo, ves a Thor haciendo de las suyas con los gigantes, y lo ves tal literalmente como son las cosas. O sea, con la naturaleza sería esa manifestación de eso divino, tanto la postura ateísta como la postura atea que está en esta zona. Y la moral no hay ninguna relación porque es puramente simbólico, o sea, es una cuestión moral. Debido al desconocimiento o a la mera falta de interés al respecto o a la influencia, ¿no? Hablábamos antes del mundo de Marvel, el mundo audiovisual. Entonces me interesa conocer a qué nos referimos cuando hablamos de algunos dioses o diosas de la mitología nórdica. Hay algunos que son, bueno, los tres un poco principales más conocidos por estas superproducciones, yo creo que serían Thor, Odín y Loki. Entonces, vale, cuando estamos hablando de Odín, ¿de qué estamos hablando realmente? De acuerdo, el problema es, vamos a ver, yo lo voy a intentar encajar o plantear dentro del paradigma como aparece en la Edda, que sería el principal texto, digamos, de historias de los dioses. La Edda que fue redactado y recopilado en Islandia, en la Edad Media, por, digamos, cristianos básicamente, unos siglos después de los hechos de la conversión. Pero digamos que es la fuente que tenemos lo más cercano dentro de lo posible, y teniendo las dificultades del contexto. En la tradición nórdica hay muchos dioses, obviamente, pero principalmente que serían los que tendrían un rol principal. Tendríamos 6 dioses, 6 diosas y Odín como patriarca. Estamos hablando de 13 dioses, que serían los que se sentarían en el parlamento, en el Valhalla, y tomarían sus decisiones cuando tuvieran que reunirse en asamblea para tomar sus aspectos. A nivel histórico, también es cierto que, por ejemplo, en algunos casos ha aparecido la representación en algunos templos, como Suecia, el caso de Uppsala, o sea, un Uppsala, que hay una narración de un monje que habla de dioses como encontraba a Odín, a Thor y Frey. Quizás ahí donde viene Marvel, que les ha dado más protagonismo a estos dioses, un poco porque este texto ha influenciado a la gente un poco externa, pero por ejemplo, depende del sitio, los dioses han ido jugando diferentes aspectos. Por ejemplo, Freya es una diosa que es tan importante como estos 3 dioses. Loki exactamente no es un dios, es un gigante, que eso también habría que aclararlo, que es lo que aparecen en la serie de Marvel. Y entonces encontramos Frigga, la esposa de Odín, con su gran importancia, y en principio Balder como uno de los personajes más importantes, Njordur, o sea, podría ir anunciando muchos dioses, y son tratados como iguales. O sea, en la asamblea se entiende que todos los dioses son iguales, por lo tanto hablar de 3 dioses como tal a nivel histórico es, bueno,
errores de la modernidad, ¿no? De la ciencia, de la fantasía y de los superhéroes. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de Thor, más allá del estereotipo audiovisual que se haya creado, quiero decir, hay una forma en la que se suele representar a Thor, que es como una persona muy grande, muy musculosa, pelirrojo, con grandes barbas y muy poquita paciencia. ¿Cómo compararíamos eso, o sea, ese paradigma de ese es el dios Thor? Lo describe bastante bien. Es que es así, Thor es así. Eso, y tiene su explicación del por qué, ¿no? De por qué esa actitud. Primero es un dios del fuego y solar. O sea, tiene un aspecto solar y del fuego. Y como dios del fuego tiene sus atributos, entre ellos el color rojo, que es el color del fuego, la energía, la vitalidad, que es la que tiene el fuego. Es un dios como el fuego, la vitalidad, esto lo hace ser nervioso, enérgico, poco paciente. Aunque claro, no son los únicos atributos que tiene Thor, pero principalmente por eso es que son conocidos, son ciertos. O sea, al menos en la Edda lo trata en esta cuestión, ¿no? Aparte que se describe que tiene unos guantes que le permiten levantar al Mjolnir, que es el martillo, que tiene un peso increíble, o sea, es muy pesado y no cualquiera lo puede levantar. Y también tiene un cinturón que le atribuye toda esa fuerza, no solamente es musculoso. Pero lo único quizás tendría que matizar que cuando entendemos como musculoso tenemos que olvidarnos un poco la imagen esa que tenemos del culturista, o sea, el Arnold Schwarzenegger o actores como el Stallone, toda esa gente culturista, porque para poder adquirir esos cuerpos hipermusculados necesitas una alimentación muy específica que en la época no existía y un tipo de aparatos y de maquinaria que no existía. Entonces hablamos de alguien fuerte, pero probablemente sería alguien con más grasa, ¿no? Un poco no tan con músculos tan marcados, porque, como digo, solo puede hacerse, eso se ha conseguido en la modernidad, o sea, con unos tratamientos especiales. Pero sí, básicamente sería esa una buena manera de explicar el mito de Thor. Aparte que, bueno, voy a añadir una cosa más. Es el dios de los campesinos, que es el dios del trueno, que tiene que ver con la lluvia. Y también Thor es el dios, se le llama el Vinur, que significa amigo. Era un dios amigable, o sea, con las clases populares. Y luego también era, digamos, es un dios muy popular en la época vikinga. Probablemente hubo algunas zonas que hasta se podía hablar casi de un monoteísmo a Thor como un dios principal. No es que no creían en los otros dioses, pero era como que lo veneraban tanto que casi se había convertido como una especie de dios monoteísta, ¿no? Como el dios de la gente, ¿no? Y sobre todo las clases populares, los campesinos, eran muy seguidores de Thor. Dentro del Asatru existe un concepto de bien y de mal, pues yo que sé, como puede ser la religión cristiana con Dios y el demonio. Para nada. Eso, yo normalmente cuando intento definir cómo entiende la moral los cristianos, bueno, estas religiones sí abrámicas, ellos tienen una religión de lo esencialista. Entonces entienden como esencia el bien y el mal como absolutos, ¿no? Entonces Dios, ese Dios que ellos creen, el Dios que representa a todo lo bueno, el bien, y el demonio vendría a ser el mal, ¿no? Entonces sería como una polaridad. ¿Qué ocurre? Los dioses en el paganismo nórdico, según esta concepción dualista del bien y el mal, no encajan, porque todos los dioses son, en este aspecto, más parecidos a los seres humanos, son contradictorios, son buenos desde el punto de vista, vamos a llamarlo, desde el punto de vista cristiano, y malos al mismo tiempo. Entonces pueden hacer cosas que para la moral cristiana son éticas y otras que no son éticas. Entonces, estamos hablando desde el cristianismo, obviamente. De hecho, a Odín se le llama, uno de los epítetos que tiene él, o de los nombres que se le atribuye, es el maligno. Entonces es un dios oscuro, es un dios que tiene atribuido al mal, ¿no? El mal en el sentido, obviamente, hay que sacarlo del cristianismo, pero como un dios peligroso. Entonces es el dios principal y se le tiene ese epíteto, eso lo cual puede hacernos pensar de que no encaja en este paradigma, ¿no? Es que no quiere decir que los nórdicos no tuvieran moral, obviamente la tenían, pero no esencialista. No existe una moral de si haces esto vas a ganarte el cielo o el Valhalla, o sea, no hay nada de eso. Simplemente lo que existe,
hay un texto que es lo único quizás que se conserva, que es el Hávamál, que serían las palabras del alto, son conocimiento, la sabiduría de Odin, en los que Odin recomienda, o sea, como una especie de refranero, es un refranero, de hecho se traduce así o se le considera como tal, donde Odin explica sus consejos para tener una vida mejor, ¿no? Más tranquila o más honrosa, ¿no? Y podríamos deducir que entre los valores que podemos observar allí, que son diversos, tenemos el tema de llevar una vida honrosa, el tema de tener la reputación como algo importante, de algo que tienes que cuidar, el del esfuerzo, de la inteligencia, de la sabiduría, de la búsqueda de sabiduría y un montón de valores, pero no se te juzga los dioses por tus actos en vida. O sea, obviamente tenían conceptos del bien y el mal en el sentido humanos. Nadie le gusta que le asesinaran a un familiar, de hecho se tomaban la venganza, por lo tanto eso no se considera bueno. Había leyes muy fuertes contra los asesinatos o contra tipos de abusos, eso hay leyes, por lo tanto un concepto del mal existe o de cosas que no son correctas, pero los dioses no te juzgan por esas cuestiones. O sea, tú vivirás tu vida y luego morirás y irás al lugar que te corresponda. El bien y el mal es un tema de humanos, un problema de los humanos, cómo gestionar sus vidas, ¿no? No, los dioses están por encima de estas cuestiones. Podríamos resumirlo en esos términos. ¿Existe un papel determinado para la mujer dentro del Asatru o no hay una diferencia de género a la hora de desempeñar un rol determinado? La pregunta es en Asatru moderno, porque si tenemos que hablar de mujeres dependerá mucho de si estamos hablando de a nivel histórico y lo que es hoy en día. Yo iría a nivel histórico. A nivel histórico, como ocurre en todas las épocas, las mujeres siempre lo tuvieron mal. O sea, pocas culturas, o para decir ninguna, las mujeres tuvieron unos derechos o una sociedad, al menos de lo que se conoce, ¿no? Luego hay gente que se dedica a especular en la de piedra, pero no tenemos maneras de saber eso. Entonces, la sociedad escandinava no era menos que las otras culturas. Sin embargo, se le ha romantizado, lo voy a decir así, porque se han encontrado algunos derechos que tenía la mujer nórdica, por ejemplo, en referencia a lo que era la mujer cristiana, y se la ha intentado ver como que, bueno, dentro del contexto histórico la mujer nórdica estaba mejor, ¿no? Pero bueno, eso quizás es una perspectiva un poco romantizada, porque bueno, tuve la suerte de hace unos meses conseguí un libro que analiza el tema en profundidad, en serio, por fin algo serio del tema, y no se dedicó a leerse las típicas historias, sagas que podían forzando a interpretarse de esa manera, no, se dedicó a buscar la autora, el Gragaus, que es un libro de leyes nórdicas. Entonces, ¿cómo dicen las leyes nórdicas o las leyes de Islandia cuáles eran los derechos de la mujer? Y el tema era bastante desastroso. Quiere decirte, por ejemplo, la mujer la casaba. Eso de que podía divorciarse, sí es verdad, es cierto que tenía derecho al divorcio, tiene derecho a muchas cosas, pero por ejemplo la mujer no podía decir con quién se casaba, la casaban. Y normalmente era por tema económico, un tema económico y de unir familias, eran puramente de reproducir lo que era el poder económico, unir familias. No podía opinar nada. Es cierto que en alguna saga sale algún padre que considerado, por así decirlo, que le consulta a la hija. Sí que aparece y eso también lo menciona el libro, pero normalmente el consentimiento es algo que no existía. Por ejemplo, una de las cosas que habla la autora esta es que la Iglesia, el cristianismo sí que introduce el consentimiento y hay un cambio. Sin embargo, que el tema sexual en la época vikinga, la mujer, aunque estuviera casada, podía tener sexo sin ningún problema con quien quisiera, tenía unos derechos, digamos, de la vida cotidiana que el cristianismo se lo erradicó. O sea, unas libertades que sí, tenía el derecho al consentimiento, pero luego el marido podía maltratarla y abusar de ella y tenía que aguantar. Entonces, sin embargo, en el paganismo es cierto
que la mujer, como tenía el derecho al divorcio, si el marido abusaba de ella o la maltrataba, el Grágaus tenía leyes para eso y era un motivo de divorcio, y cual salía hasta incluso mejor económicamente porque se quedaba la dote tanto del marido como de la mujer. Entonces probablemente se especula de que muchos hombres muchas veces abusarían menos o lo tendrían más difícil porque la ley lo tenían en contra, ¿no? Pero bueno, se sabe que habían violaciones, abusos, igual que en el... Y el trabajo de la mujer era puramente, se inscribía en la granja. Eso de que se ha romantizado la mujer guerrera como en la serie Vikings, probablemente no se sabe si hubo mujeres guerreras, aparte de la mitología, ¿no? Eso es una gran discusión, que es un gran debate. Hay personas que opinan que no existieron, que las mujeres, si acompañaban a los guerreros, iban a puramente de asistentes. Y hay una razón de peso, o sea, la mujer es una persona que para una sociedad primitiva es la que puede reproducir la vida. Y eso no lo puede hacer el hombre. El hombre es prescindible, en alguna manera. Todos los hombres, aunque biológicamente somos prescindibles, siempre un hombre puede tener muchos hijos con muchas mujeres, pero mujeres son las únicas que pueden tener hijos. Pueden permitir una sociedad matar a sus hombres y no a sus mujeres. O sea, matar mujeres es un sacrificio muy grande para una sociedad. Entonces es muy poco probable que permitieran que las mujeres lucharan. Y parece ser indicar porque no hay restos. Hay una tumba encontrada, que no recuerdo dónde es, que encontraron una supuesta mujer, no se sabe muy bien, con armas, enterrada con armas. Pero la última teoría es que era intersexual, lo que se llamaba hermafrodita antiguamente. Entonces tampoco está claro si era mujer. Y no quiere decir que llevara armas fuera guerrera. Entonces, claro, el debate está ahí candente. Entonces, yo lo único que, para ir resumiendo, que desromantizaría, o sea, las series como Vikings o todas esas cosas, probablemente en algunos aspectos, en gran parte estaba mejor que la mujer cristiana, pero tampoco creamos que era para tirar cohetes. ¿Y actualmente? No, actualmente las mujeres están en lo que es la sociedad contemporánea, con ni más ni menos. O sea, porque dentro del movimiento Ausatru, como ocurre en todos lados, ¿no? Hay grupos, hay colectivos donde hay más sensibilidad por parte del género masculino, de alguna manera. No digo que lo hagamos bien, ¿no? Pero de alguna manera hay una sensibilidad mejor para integrar a la mujer según sus necesidades contemporáneas, y hay algunos colectivos donde en este aspecto no son tan sensibles, ¿no? Pero no difieren mucho de lo que encontramos en el día a día. O sea, no hay un tema moral o una justificación como podría ocurrir en algunas religiones, ¿no? Abrámicas en general. Por ejemplo, el cristianismo, el islam o el judaísmo, que aunque ahora la iglesia se haya relajado algunas cosas, si nos remitimos a tiempos pretéritos y a algunos sectores de la iglesia, la situación de la mujer es terrible, ¿no? O sea, no nos engañemos, ¿eh? O sea, aunque haya mejorado algunos niveles y parezcan más majos, sigue habiendo en ese aspecto. Normalmente en Ausatru sería más esa sociedad laica, pero bueno, también hay grupos extremistas, más conservadores, con valores más machistas, por así decirlo, y como todo, no es ni mejor ni peor, como la sociedad contemporánea, con su diversidad. ¿Qué son las runas? Voy a ser duro, luego me extenderé, pero lo voy a decir directamente. Letras, nada más que letras. Que sí, su nombre significa misterios, pero son letras. Sin embargo, es cierto que se le atribuyeron valores especiales, pero como casi todas las escrituras. En la antigüedad, la escritura, quien dominaba la escritura era considerado un mago. Y eso tanto en Roma como en Grecia, como digamos en Persia o en Babilonia. Entonces el lenguaje escrito tenía como un valor especial, porque era capaz de captar el pensamiento. Entonces esto, como lingüista, esto se le atribuye un valor mágico. O sea, incluso hoy en día, o sea, tiene la capacidad del lenguaje de cosas que no existen, que son ideas, emociones, convertirlos en algo escrito, ciertamente material. Tiene un poder performativo el lenguaje, o sea, de hacer que una cosa sea real. Por ejemplo, declarar una guerra, declarar matrimonio. O sea, una guerra no existe hasta que no se declara. Por lo tanto, es la palabra quien lo hace. Entonces, eso ya, la palabra ya por sí tiene magia, ¿no?
desde el punto de vista científico. Entre cuando magia, obviamente entendido no como mejor la gente que creemos en la magia, pero sí de alguna manera ese valor como tal. Entonces, ¿qué pasa? A nivel histórico se utilizó básicamente como forma de escritura, no ante lo que muchas escrituras tenían valores mágicos o religiosos, y es cierto que hay casos minoritarios de runas utilizadas a nivel simbólico. Y esto se ha descubierto porque hay unos poemas anglosajones, y esto sería el periodo germánico, en Noruega, en Islandia, el periodo pagano, en el caso anglosajón sería el periodo cristiano, pero es el momento de transición entre cristianismo y paganismo, donde se explica los significados de las runas y gracias a eso se han podido interpretar algunos conjuros utilizados a nivel simbólico, que es un poco la imagen que tiene la gente. Hay otros equívocos de las runas. Las runas no se sabe, probablemente nunca se usaron para adivinar. Eso de la gente dice, tira las runas, yo lo uso. Me gusta mucho usarlas, pero a nivel histórico no hay nada. No hay nada que pueda justificar eso. Luego lo que sí que existe, que en la Edad Media, de la Edad Media hasta la modernidad, las runas en las sociedades nórdicas se acabaron evolucionando a ser considerado cualquier símbolo mágico. Esto sí que es cierto. Esto sí que es histórico. Entonces, para los nórdicos, sobre todo, digamos, dentro del ámbito mágico, desde la edad moderna, estoy hablando del siglo XVIII, XIX, XVII, XVI, no estoy hablando de siglo XXI, siglo XX, no, estoy hablando de bastante tiempo. Ellos utilizaban el término como runa como sinónimo de magia y como símbolos mágicos. Eso sí que en ese periodo del tiempo se entiende como tal, y quizás el legado ese de la runa como algo mágico deriva más de esta manera de entender la forma más moderna de los escandinavos, que quizás en su momento histórico, que no quiere decir que se considera como magia, pero de otra manera distinta. En la versión moderna conviven esta visión más simbólica y la antigua. También para los nórdicos, digamos, del periodo moderno, seguían entendiendo las runas como los escandinavos paganos. ¿Qué papel juega la astrología dentro del Asatru? Bueno, tema complejo. ¿Qué entendemos por astrología? Porque, claro, podemos plantearlo de la siguiente manera. Desde el punto de vista de los caldeos, o sea, de lo que es la religión caldea, luego tomado por los griegos, los egipcios, los romanos, bueno, también la India, porque esto viene de los caldeos, viene de la India, que observaban los astros y distribuyen ciertas constelaciones que definen que tales tres son constelaciones, representan diferentes personajes de la mitología y los planetas son dioses moviéndose. Esa manera de entender el mundo es caldea. Entonces, caldea y también, digamos, de la India, ¿sabes? China también participa de esta estructura simbólica. Los nórdicos como tal, digamos, en el periodo pagano no existía eso. Estamos hablando de nivel histórico. Después, en la Edad Media, cuando empieza a introducir el cristianismo, estas ideas llegan, ¿no? Como tal. Eso no quiere decir que los nórdicos no tuvieran su astrología. Eso no quiere decirlo. O sea, sí tenían su sistema astrológico, que se sabe poco, tienen fuentes, tenemos cosas, pero para los nórdicos los calendarios eran muy importantes. Tiene influencia romana, o sea, cuando en el momento de las migraciones con los pueblos germanos, muchas ideas de esta astrología romana sí llegan. Lo que pasa quizás no tan desarrollada como lo entendemos hoy en día, pero de alguna manera, por ejemplo, los días de la semana, en las lenguas germánicas en general, en casi todos los idiomas, utilizan los nombres de los dioses germánicos o nórdicos, traducidos del romano, del latín, al nombre equivalente del dios, según los romanos, germánico. Y a partir de allí, todas las estructuras astrológicas de alguna manera calan, de alguna manera. No es que no hubiera cero, ¿no? Se sabe que en la Edad de Bronce, pues desde la Edad de Bronce tenían sus calendarios megalíticos y atribuían a las constelaciones valores mágicos. Por ejemplo, el famoso Osa Mayor para los nórdicos era el carro de Thor. Entonces, eso ya estamos hablando de un cierto concepto de astrología. Entonces, pero claro, tenemos que evitar de caer en la tentación de la astrología, digamos, en caldea, ¿no? Que es la que conocemos más hoy en día. ¿Qué pasa? En la Edad Media, cuando llega el cristianismo, sí. En el momento contemporáneo, ¿cómo se entiende ese? Pues mira, vamos a ser sinceros. Dentro de Asatru ha habido mucha gente
que ha entrado tiene mucha influencia en la New Age, ¿no? O sea, cada vez menos, hay mucha gente que somos críticos con eso. Estamos hablando dentro de la práctica de Ausatru y incorporan la astrología. Y son mucha gente lo hace. La astrología que usan es la caldea. No es adaptado con cierta estética nórdica o germánica, pero no deja de ser lo mismo, pero no es algo propio, sino es algo moderno, algo incorporado. En el periodo cristiano, lo que es esta edad moderna de los escandinavos y la Edad Media, pues sí que usaron la astrología, igual que en cualquier pueblo de la Edad Media. Eso sí, está bien documentado, hay piedras rúnicas de ese periodo, que ya habían piedras rúnicas con valores mágicos y con símbolos astrológicos. Pero sería en ese momento de transición entre el paganismo y el cristianismo. ¿Cómo encajar las celebraciones más importantes del calendario si tenemos en cuenta que nuestro calendario gregoriano no es el mismo que utilizaban nuestros antepasados? Uy, tema complejo, mira, estaba en una clase que hago y estábamos hablando de eso, ¿no? De tema de brujería y tal, nórdica. Y estábamos porque, claro, los calendarios van cambiando desde, claro, el Imperio Romano. Eso es importante porque quizás los que entendemos como calendario tenemos dos fuentes, ¿no? Uno sería el romano y otro sería lo que sabemos de los calendarios germánicos, ¿no? Como sistemas de medición. Entonces, por una parte, cambia, ¿no? Va cambiando. Julio César hace un cambio. Luego los papas cristianos van haciendo sus cambios y es un caos. O sea, al final es un follón porque lo han desencajado todo. O sea, desde la antigüedad, cómo funcionaba. Por ejemplo, hay un caso paradigmático. Hoy es Santa Lucía. No, ayer, perdona. Ayer fue Santa Lucía. O sea, para la gente que escucha el vídeo, esto sabrá cuándo se grabó el vídeo. Santa Lucía, que es el 13 de diciembre. Antiguamente, bueno, el sistema antiguo coincidía con el cambio de solsticio, para que veamos desplazar prácticamente 15 días, 10 días del calendario, ¿no? Por los cambios de calendario. Por lo tanto, han alterado mucho de las estructuras. Eso es un problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo se lo plantea la mayoría de los Ausatros modernos? No se preocupan demasiado. De hecho, no son conscientes, a lo mejor ni lo saben la mayoría. Simplemente hay dos maneras de hacerlo. Una mayoritaria, que hay unas fechas determinadas que se utilizarían por el calendario actual, con los solsticios, los equinoccios, el Valpurgis, Veturnatur, ha colocado en un lugar que no se sabe dónde era, pero que lo ponen en el Samhain celta, pero parece que no coincidiría, pero que mucha gente lo pone allí y lo ponen en unas fechas así más fijas. Quizás es más funcional, porque por muy crítico que podamos ser, porque claro, las festividades en sus momentos históricos tenían que ver con momentos agrícolas y creo que hoy en día la mayoría, salvo yo conocí algún caso que no, la mayoría de los Ausatros contemporáneos tenemos vidas urbanas, más con una estructura del tiempo mucho más cuadriculada o distinta que lo de las culturas, o sea, la gente que vivía de forma agrícola. Por lo tanto, es lo que hay. No podemos pedir peras al olmo. O sea, quiero decir, tendría más sentido las festividades encajarlas bien cuando tienes una vida en el campo, ¿no? Que tiene mucho que ver con los ritmos de la naturaleza. O sea, los calendarios que sean germánicos, todo lo que se ha encontrado encaja en este paradigma. O sea, son calendarios que sirven para saber el momento que vas a cosechar, cultivar, el momento que vas a la guerra, todo. O sea, todas las cosas del tiempo, como regula el ritmo humano. Y hoy en día, pues es que no funciona el mundo igual. Entonces, yo creo que no habría que obsesionarse mucho con eso. ¿Hay sitio para el concepto de reencarnación dentro de esta religión? Hay gente que se lo cree, pero si nos fundamentamos en cuestiones históricas, no hay nada de reencarnación tal y como lo entendemos desde el punto de vista, yo que sé, de orfismo, de los egipcios, de los hindús, de estos pueblos que se reafirman en la reencarnación, de como hubiera un alma, un espíritu que, bueno, que cumple un ciclo en la vida. En este momento que muere, pues si no trascienden y no llegan a ese nivel que algunos llaman el nirvana, o yo que sé, los órficos dirían que tú vas al Hades, pero si puedes llegar al Hades solo si has hecho tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estas religiones se basan en eso, en
como una especie de solo puedes descansar si haces esas cuestiones, ¿no? De alguna manera, si no, es como si Dios o los dioses te castigan o una cosa así en volver a reencarnarte en otra persona. Hay gente que lo ve como algo positivo cuando lees las fuentes, te molestas un poquito, es bastante negativo, o sea, es como un castigo, es el infierno de los cristianos, o sea, es la reencarnación, es el castigo por no haber hecho bien las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las fuentes históricas no parece ser que no hay nada de eso, o sea, la gente se muere, va a descansar a un sitio y como mucho había el Ragnarok, que sería algo parecido al Apocalipsis, pero sí que los muertos se levantan y lucharían los vivos contra los muertos y los dioses y todo eso. Y vale, pero sería el final de los tiempos. Y aparte que hay que cogerlo con pinzas porque puede ser simbólico del ciclo de la naturaleza. No podemos hablar de reencarnación. Lo único que existe que podemos considerar como tal, sí que esto está documentado y no, esto es decir, no es una cosa que no es especulativo, sino es bastante obvio. Los nórdicos creían una especie de reencarnación del Hamingia. Hamingia sería la fuerza vital, el valor de la persona. Es como si un rey lo que le da poder o ese respeto, toda esa energía cuando sus victorias militares, eso que hace que el ejército sea un rey seguido porque siempre vence y pues eso sería, para que me entendáis, su Hamingia. Y ese Hamingia podría heredarse por la familia, no se reencarnaría en otra persona cualquiera, podría reencarnarse en un hijo, de alguna manera. Y esa idea es lo que explica un poco por el periodo vikingo, por qué los vikingos se dedicaban a hacer aventuras. Porque había la idea de que si tú eras recordado en tus historias, era como una manera que esa vida de alguna manera seguía existiendo, esa energía seguía teniendo fuerza, ¿no? Entonces, hacían todo lo posible los héroes, pues que, sobre todo la gente que tomaba esto, pues hacer que se hablaran de ellos, porque era como que después de la muerte, o sea, con la muerte, pues a una manera seguían vivos, a una manera en ese sentido, ¿no? Tendría una fuerza. Entonces, es lo único que hay como tal. ¿Y actualmente existe algún tipo de rivalidad o de enfrentamiento entre el Asatru y otras religiones, incluso entre otras religiones politeístas? No. En principio los problemas que tenemos Asatru son con nosotros mismos. O sea, con nuestras corrientes. O sea, entre las corrientes nos damos collejas, eso sí. Por ejemplo, voy a mencionar dos corrientes principales. Hay muchas corrientes, subcorrientes, pero las dos enfrentarse en cuestión. Tendríamos un movimiento que podemos llamarlo inclusivo universalista o Asatru. Lo que pasa es que Asatru, vamos a ponerlo entre comillas, que englobaría diferentes corrientes, que hay gente que no utiliza ese término porque prefiere otros, pero que estaría dentro de esa esfera. Y luego otro sector folkish, que podríamos traducirlo como étnico. O sea, esto es una palabra que viene del völkisch alemán, que significaría como étnico, por así decirlo. Y entonces ellos se consideran que solo los descendientes de europeos, o en algunos casos solo de los germánicos, depende del extremismo de los folkish en concreto, ¿no? Porque hay más flexibles y otros más extremistas. Pueden ser Asatrus y entonces porque ellos ven que es una religión étnica. ¿Qué ocurre con esto? Pues yo me voy a poner ya a posicionar. En los que somos inclusivos, consideramos, es que no queremos una religión exclusiva de personas de determinada etnia, y más en una época en que los biólogos han tirado, o sea, la genética ha tumbado todo el tema de la genes y todas estas cosas. Y, o sea, digamos que estar abiertos a cualquier persona que realmente tenga atracción o sentimiento con los dioses. De hecho, seamos sinceros, la mayoría de la gente que le interesa esta religión son europeos. O sea, he conocido muy contado personas podamos decir, con rasgos o con orígenes no europeos que tuvieran atracción por esta religión. Entonces, como muchos americanos, que sí, que están mestizados con indígenas, pero tienen sangre europea, por lo tanto, viene a ser lo mismo. La mayoría de la gente
que esa Ausatru tiene algún vínculo, o sea, tiene algo de descendencia europea en mayor o menor medida. Por lo tanto, se invalida, por mi punto de vista, no tiene sentido. Es un debate estéril. Otro de los temas que normalmente los folkis tienen unos valores más conservadores y no todo el mundo no queremos que nos encajone. O sea, individualmente no vemos mal que alguien ponga conservadores. O sea, las personas tienen derecho a sentir, pensar, pero no determinar que toda la gente por pertenecer a esta religión tiene que seguir unos valores conservadores. Eso es algo que molesta, ¿no? Que genera problemas. Pero básicamente, como tal, luego dentro de los folkis podéis imaginaros, ya lo digo, no hay que generalizar, pero sí que es cierto que encajaría en un paradigma dentro de lo político de gente más bien de carácter conservador, ultraconservadora, incluso algunos casos extremistas de autoritarios, ¿no? Y hablamos de derecha autoritaria, incluso algunos tan famosos como la Segunda Guerra Mundial, que movían los alerones y siendo saludo a un fierecillo, bueno, pues gente de esas ideas, no quiere decir que sean todos, sino que encontraríamos gente de un lado más conservador, ligero, liberales, hasta sectores más. Sin embargo, en el sector Ausatru más inclusivo encontraremos gente generalmente de todas las ideologías, más transversal. Obviamente no de extrema derecha, pero sí que hay gente muy conservadora, hasta gente muy punky, muy anarco y de todas las ideologías, de toda la diversidad. Entonces es como que uno permite abrir a todo un tipo de personas siempre y cuando funciones, y otros que solo quieren un grupo exclusivo de tal. Entonces allí esos conflictos están allí. Con otras confesiones, pues no especialmente. A ver, a veces molesta según qué actitudes de la Iglesia Católica o de la Luterana, eso molesta. Molesta mucho porque han generado problemas que a veces nos fastidian, pero bueno, digamos que dentro de afortunadamente no ha llevado más que a situaciones más graves. O sea, ya cada persona lo vive de forma distinta. Hay personas que lo viven más intenso, el conflicto con las religiones cristianas, y hay personas que incluso colaboran o lo que sea. Por ejemplo, el fundador del grupo Ausatru de Islandia, cuando se hizo enterrar, se enterró por el ritual, digamos, pagano, pero también por el cristiano, por el luterano. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué era luterano? No. Lo hizo porque él quiso que su muerte fuera una unión de los islandeses. Él lo veía como una cuestión, es una cosa muy islandesa que aquí nos cuesta, digamos, los que somos españoles o hablamos de la zona de España, de entender, ¿no? Como que esa idea de unificación de pueblo, podemos ser diferentes, pero todos somos un pueblo, nos sentimos, y sin necesidad de caer en un chauvinismo, ¿no? Que se puede tener esos valores de unidad de un pueblo, pero sin caer en chauvinismos ni cosas rancias que a veces aquí estamos acostumbrados. Que el que es nacionalista o siente una cuestión identitaria no es capaz de no ser chauvinista, ¿no? Que se puede ser, hay otras formas de hacerlo más sanas, ¿no? Entonces, hay que verlo así. Lo dejaría ahí, principios ahí. No creo que hubiera nada más importante que eso. En relación al mundo Asatru, ¿hay algún consejo, alguna referencia o algún contacto que consideres oportuno dar a aquellas personas que se interesen por ampliar sus conocimientos al respecto? Vale, de acuerdo. Sí, hay que separar una cuestión, temas de decisiones individuales, ya sea por curiosidad digamos, de investigar o de explorar el terreno, de cuestiones de que uno lo quiere practicar de forma individual, que eso es una opción razonable, y otro que lo quiera plantear de forma gregaria, ¿no? O sea, quiere encontrar un colectivo, son maneras distintas. Bueno, vamos a por el primero. Si quiere interesar a nivel histórico, bueno, a conocerlo un poco, básicamente yo recomendaría que empezara a leer, por ejemplo, textos germánicos de Enrique Bernárdez, mitos germánicos, nunca me lo sé exacto, el autor es Enrique Bernárdez. Lo recomiendo porque es un libro que contiene casi toda la información que necesitas de mitología, de creencias, con un lenguaje ameno, no muy avanzado. Es bastante serio y profundo, pero que no es tan complejo que a una persona que nunca ha leído sobre el tema
le pueda parecer extraño o incomprensible. Luego, a la hora de leer texto, si quieren leer texto, yo recomendaría empezar por la Edda de Snorri, aunque hay que cogerlo con pinzas, o la Edda menor, lo podéis encontrar como Edda menor, Edda de Snorri, porque Snorri también cambia algunas cosas. Él era cristiano e intenta encajarlo en el paradigma cristiano y estaba muy maravillado por la Odisea, la Ilíada, o sea, la literatura grecolatina, e intenta de una manera crear algo parecido pero en plan escandinavo, cuando no es original. ¿Por qué no recomiendo empezar por la Edda Mayor, que es la auténtica, lo más antiguo? Porque es muy complicado. O sea, yo la recomiendo, sí puedes echar una ojeada, pero recomiendo que no para empezar. Es un libro complejo. A ver, que yo lo hice cuando empezaba, pero a ver, cuando uno está muy loco por una cosa que quiere, se tira de cabeza y hace mucho el imbécil y puede hacer muchas tonterías, pero es muy que requiere su tiempo para entender de qué va, ¿no? Aparte de eso, bueno, hay libros de los vikingos, de historia en general, que están muy bien en castellano, autores que hablan sobre la historia de los vikingos. Yo qué sé, o sea, es interesante leerlos, en principio autores contemporáneos, cuando más contemporáneos mejor. Incluso algunos divulgadores como el Manuel Velasco, que me cae bien, muy bien. Manuel Velasco es un tío de puta madre. Laia o de Elis, algo, no me acuerdo cómo se llama el apodo. A mí Laia me cae bien. Creo que son muy buenos profesionales los dos. Luego tenemos como Enrique Bernárdez, como Mariano González. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el autor este, de lo tendría que mirar. Es el autor de la historia, o sea, los vikingos en España. Ahora no me acuerdo cómo se llama el autor. Pablo Morales, me parece. Sí, algo así. Es eso también es una persona de referencia, porque es el primero. Es como, antes que Manuel Velasco, antes que Laia, el primero que habla de esto. Entonces eso no... Son gente que hay que tener en cuenta. Luego autores anglosajones que se han traducido. Hay buenos autores. Entonces conocer eso está bien, porque no es una forma compleja para ir introduciéndose. Luego ya si te gusta más, pues ya te metes en la Edad Mayor y en textos más religiosos y tal. Pues a nivel de... Bueno, aquí resolveríamos los dos casos, las personas que lo ven a nivel individual o solo que tienen curiosidad, ¿no? Depende de lo que se les dé. Luego, ¿cómo buscar grupo? A ver, bien, yo solo actualmente conozco 4 grupos que yo englobaría dentro de los sanos. Por ejemplo, hay otro que son gente muy joven, entonces para gente muy joven a lo mejor de veinteañeros, menores de edad, pues le va mejor el otro grupo, que nosotros somos un poco carcas, un poco viejunos. Como por eso estamos aquí, ¿no? Ahí está. Pero bueno, es eso. Pero para gente viejuna, el nuestro es buen sitio. Y aquí despedimos esta entrevista, que confío en que os haya aportado información interesante. Muchas gracias a Diego García por concedernos esta entrevista, y el resto nos seguiremos viendo en las próximas Crónicas Viejunas.